Abra su Biblia conmigo, hermano, en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 11. Libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Cuando lo tenga, me indica ahí con un amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ayúdeme con el 13. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, fuerte, hermano. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hasta ahí, hermano, puede tomar su lugar. Queremos ver, hermano, en este día la continuación de lo que estuvimos viendo el día miércoles. El día miércoles, hermanos, comenzamos con este tema, ¿verdad? Comprendiendo lo que es la iglesia. Y al darnos cuenta, hermanos, del lenguaje que utilizamos, de las actitudes que todavía muchos de nosotros mostramos, necesitamos entender, comprender qué es la iglesia. Cristo, hermanos, cuando viene y muere en la cruz del Calvario, es un suceso que a todo ser humano le debería de interesar. Lamentablemente, el hombre en su corazón caído, el hombre en su naturaleza caída, no tiene definitivamente el deseo de buscar de Dios. Y por eso le es una indiferencia las cosas de Dios. Le es algo innecesario para su vida. No siente el deseo, no siente el anhelo. Es más, vive su vida como el mundo la dicta, como el mundo la muestra. Pero no debe de ser así. Cuando Cristo muere, Él viene y trae la salvación a la humanidad. Y por eso nosotros hoy nos reunimos, hermano, para recibir la palabra de Dios. Nos reunimos para conocer más de Dios. Y porque estamos agradecidos de que Él nos haya salvado. Agradecidos porque estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de las promesas, separados, sin esperanza. El mundo así vive. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos una entrada al Padre a través del mismo Espíritu que Él nos ha dado. La iglesia, hermanos, veíamos el día miércoles que la iglesia se tiene que comprender de tal manera que podamos actuar como tal, como un pueblo. Y hoy vamos a comprender, hermanos, más de la iglesia, pero vamos a ver el tema: somos el pueblo de Dios. Y por ser pueblo de Dios, hermano, entendemos que la iglesia no es un lugar, no es un edificio, no es un centro donde se va a proveer un servicio espiritual. ¿Sabe qué? Mire, quiero que ore por mi hijo que está en la cárcel para que Dios lo saque. Necesito que me ayuden con eso. La iglesia ora, Dios en su misericordia se mueve, hace un milagro con la intención de impactar las vidas, pero a nomás sale aquella persona de la cárcel, jamás se volvieron a acordar de su responsabilidad con su Dios. Jamás se volvieron a acercar a buscar de Dios porque creyeron que la iglesia es un centro donde hay un servicio espiritual que se tiene que dar. La iglesia, hermano, no es solamente un punto de predicación. La iglesia tampoco es una estadística. No se trata de tener números. Se trata de que todas las personas, hermano, todo el que tiene una alma conozca de Dios, se arrepienta de sus pecados y cuando muera tenga entrada al reino de los cielos.
Porque qué grande y qué grande tristeza será, hermano, cuando Cristo venga. Y que muchos, hermano, el haber estado en un edificio, pero nunca fueron iglesia. Nunca fueron pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron que a lo mejor la iglesia era un club. Creyeron que era solo algo, me invitaron, tengo que ir. Voy a ir, se pone bonito, hablan cosas bonitas, pero esto va mucho más allá. Cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, venimos a ser pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermano, se mueve de una manera diferente y tiene una conducta y un lenguaje diferente. ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué piensa usted que es la iglesia? Nosotros estamos en estas 4 paredes donde aquí se congrega la iglesia. Y por eso necesitamos entender qué es lo que yo soy parte, de qué soy parte yo. Pues ¿qué es esto pues de aceptar a Cristo? ¿Será una opción? ¿Será que necesito yo tenerlo o no tenerlo? ¿Me siento parte o no me siento parte? La iglesia, hermanos, es un pueblo, es gente. La iglesia, hermano, son personas que están en un proceso de madurez. Esa es la iglesia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Y por todos tener el mismo Padre, somos familia de Dios a través de Cristo Jesús. Somos familia. Por eso es que nos llamamos hermanos. Lo cual, el que no se siente parte, le da vergüenza que le digan hermano. No me diga hermano aquí porque me da vergüenza. No se siente que es pueblo. No ha comprendido que es parte de la iglesia y que por ser perteneciente a este pueblo tiene hermanos en Cristo Jesús. La iglesia son los santos redimidos. ¿Santos por qué? Porque nos apartó del pecado. Redimidos porque pagó por nosotros. El estar nosotros aquí, hermano, cuando alguien viene a un lugar como este a la fuerza o solo por complacer a alguien, es tedioso. La carne no resiste. La carne quiere que ya se acabe todo para irse, porque no sabe qué es lo que hacemos aquí los santos. No entiende por qué cantamos. No sabe por qué se tiene que abrir la Biblia y por qué hay que leer de un libro lleno de letras y poder explicar las verdades de Dios. El que no es pueblo, hermano, le es difícil digerir las cosas de Dios. Pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, te das cuenta de la condición en la que estabas y cómo ahora vienes a ser pueblo de Dios. Y que tienes a un Dios que está comprometido contigo. Él pagó por ti. Él está responsable por nosotros. Y que ahora ya no estamos lejos de las promesas, pero que ahora estamos más cercas que nunca. Y que nos damos cuenta al leer la palabra que esta morada en la que vivimos es solo temporal, pero nos espera una espiritual, que en cualquier momento puede llegar. En el momento en el que usted y yo muramos, tenemos que rendir cuentas a Dios. Hace unos días hablaba con alguien y me decía, pues eso dices tú, que hay que rendirle cuentas a Dios. Yo no creo en eso. Le dije, pues tienes un grave problema, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que la palabra dice se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Entonces empecé a hablarle un poco de la palabra, pero cerró su corazón, porque la gente piensa que es un mito. Pero mito, hermano, la palabra no es. La palabra es real y nos ha hecho un pueblo de Dios. Salude a su vecino, dígale: Dios te bendiga, pueblo. ¿Por qué no es un lugar la iglesia? ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice en Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no murió por un lugar. Dios no envió a su Hijo a morir por un lugar, por un edificio. Lo envió a morir por nosotros los pecadores. Entonces, como somos un pueblo en proceso, somos personas en proceso, es un reto muy grande ser parte de la iglesia.
en nuestros hogares, hermanos, los que tenemos hermanos o hijos o padres, es un reto aceptar el carácter de todos. ¿Cuánto más, hermano, en la iglesia que hay cientos de personas, aceptar el carácter de mi hermano que está en proceso? Vengo a ser parte de un pueblo de gente que está en proceso. Y muchos de ellos, o muchos de nosotros, estamos todavía en mucha inmadurez. Por eso es un reto ser parte de la iglesia. Porque ahora nosotros, hermano, tenemos una familia que tiene defectos, pero una vez que empieza a haber madurez, esos defectos y esas imperfecciones empiezan a ser pulidas y se empieza a ver la madurez en la persona. Cuando no entendemos que somos iglesia, pues nos peleamos el uno con el otro, y lejos de ayudarte, lo que hago es que te hago la vida imposible. Pero si te das cuenta que es tu hermano y que es tu paisano, que es tu pueblo, que es alguien que se relaciona contigo, que tiene una identidad contigo por tener a Cristo en el corazón, si ves a alguien inmaduro, vas y le ayudas. Tú que eres más espiritual y más maduro, vas y te acercas y actúas como iglesia, en lugar de actuar como el mundo, que el mundo critica los defectos de otro y murmura las fallas de alguien más. La iglesia se ofrece a ayudar, a levantar a los que están más pequeños, a poder encender en ellos el deseo de crecer. La iglesia no es un edificio, hermanos. Entonces yo puse esto aquí, hermano. ¿Cuál es su expectativa de la iglesia? ¿Cuál es la expectativa? Que haya una buena alabanza. Yo voy a ese lugar porque ahí hay buena alabanza. O yo no voy ahí porque ahí no hay muy buena predicación. Pues no me gustan los líderes de ahí. No son perfectos los líderes de ahí. Son muy imperfectos. Y además, por ser líderes, deberían de comportarse casi como ángeles. Y se les olvida que la iglesia es gente en proceso. Y que todos estamos, hermano, en ese camino. ¿Sí me siguen en esta mañana? Quiero una iglesia que esté cerca de casa, que me quede cerquitas. No quisiera como esforzarme mucho. Entonces no quiere iglesia, quiere un lugar. Porque la iglesia, hermano, comentaba yo a los hermanos en la mañana, si estuviéramos en África, hermano, en las condiciones donde se reúne la iglesia, muchos posiblemente no irían, porque van a los lugares donde son agradables, donde hay música agradable, pero no van para convivir y estar con su pueblo, con los de su propia sangre, pues, con los santos, con los redimidos, con los conciudadanos del reino de los cielos. Pero tú puedes ver la iglesia en el mercado, tú puedes ver la iglesia en tu trabajo. Alguien que tiene a Cristo, él es iglesia, ella es iglesia. Y ahí los dos pueden adorar sin que haya un grupo de alabanza. Ahí los dos pueden predicar sin que haya un micrófono y un púlpito. La iglesia está esparcida por todos lados. Que nos reunamos en este lugar, pues la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿para qué nos congregamos? Para echar raíces, para convivir los hermanos, para tener compañerismo. Y el día miércoles hicimos un pequeño ensayo. Yo les pedí que salieran y saludaran a varias personas. Y de repente había alguien que estaba ahí, ¿verdad?, parado nada más. Y me dice, es que no conozco a nadie. Es para eso, que tú salgas y que conozcas a tus hermanos. Es que soy muy cohibido. Sí, pero ahora en Cristo Jesús somos un pueblo, es tu familia. Es un santo igual que tú, es un redimido igual que tú. Es necesario tener esa armonía. Por eso la Biblia dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos parte de la familia de Dios. Y que habitemos en armonía. ¿Cuántos están en armonía en esta mañana? Entonces, quiero un lugar donde no se me exija, donde no me pidan que sirvo, donde no me pidan que haga nada. Quiero un lugar así. Y hermano, la iglesia
es el cuerpo. Cuando tú y yo venimos a ser parte de este pueblo, tenemos a un rey, a un gobernante, y nos sometemos a él. Cuando somos parte del cuerpo, somos miembros. Y todos los miembros de nuestro cuerpo trabajan en alguna área y en algún momento. Pero más adelante vamos a ver la iglesia como cuerpo. Antes estábamos alejados y no teníamos identidad. Por eso, hermano, la persona que no tiene un pueblo donde se congrega, donde se une, le es fácil estar hoy aquí y mañana estar en otro lugar y después estar en otro y andar, hermano, como para donde el viento le lleve. No ha comprendido que Dios te siembra para que eches raíces. Pero posiblemente anda para un lado y para otro porque no tiene un Señor y todavía se siente independiente y hace como quiere y nunca se sujeta a nada, nunca se somete a nada, nunca quiere que nadie le esté diciendo absolutamente nada. Se sienten independientes, cada uno hace lo que quiere. Eso era antes, pero ahora como pueblo, hermano, ya somos parte de una familia, pertenecemos a un pueblo y yo tengo que tener una responsabilidad hacia usted y usted hacia mí, porque somos hermanos. El miércoles decíamos, no vayamos a caer en el error cuando, ¿verdad?, Dios le pregunta a Caín y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿qué? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Como que si no le interesaba pues la vida de su hermano Abel, siendo familia. Usted se interesa por sus hermanos, en verdad se interesa por sus hermanos en Cristo. ¿O no nos interesamos, hermano? Porque la iglesia tiene que tener ese interés por el que está a un lado de nosotros, por el que tiene a Cristo. La iglesia se interesa y ayuda a los demás. Salude a su vecino, dígale, yo soy iglesia. Dígale, yo soy iglesia, no me olvides, yo soy iglesia. Nos odiábamos, pero ahora nos amamos en Cristo Jesús. Y yo les compartí a los hermanos de unas hermanas, hermano, estando en un lugar predicando. Al final las dos pasaron al altar, ya eran creyentes, pero terminó el servicio y platiqué con ellas. Y ellas me comentaban cómo siendo vecinas sin conocer de Cristo, dice que ellas se golpeaban, hermano, que se peleaban a golpes, que muchas veces se arrastraron ahí por la banqueta, jalándose el cabello, diciéndose de cosas, se odiaban, se echaba la basura una a la otra, a la casa, y bueno, a sus propios hijos les decían un montón de cosas, pero ahora estaban adorando a Dios juntas. Antes sin Cristo estaban alejadas y se odiaban, pero en algún momento recibieron a Jesús, vinieron a ser un solo pueblo. Ahora se aman y se interesa la una por la otra. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Cuando creemos en el sacrificio de Cristo, empiezas a interesarte por tus hermanos. Pero sabe, hermano, muchas veces lamentablemente la condición de un pueblo es que no me interesa lo que le pase a mi vecino. No me interesa lo que le pase a alguien del grupo de alabanza. No me interesa lo que le pase a un ujier, a una hermanita o a un hermanito. Y por eso la gente allá afuera, hermano, no cree en el testimonio de la iglesia. Por eso la gente allá afuera, hermano, reta al cristiano en muchas cosas. Pero si nosotros mostráramos el amor de Cristo entre nosotros, yo creo que sería más que suficiente como un testimonio predicado a través de hechos y no de palabras. Pero muchas veces nos hace falta expresar ese amor aún, hermano, cuando este lugar se llena. Las personas que son nuevas, deberíamos nosotros, aún hasta de ofrecer nuestro lugar, nuestra silla, mostrando el interés. Quiero que conozcas de lo que yo he conocido. Quiero que aprendas lo que yo estoy aprendiendo. Y la iglesia, hermanos, se distingue por esas ciertas actitudes. Quiero que lea conmigo hermano. Esta es la segunda parte del libro de Efesios, en el capítulo 2. Leímos hasta el 16, pero ahora leemos del 17 en adelante.
Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fíjese lo que dice. Ya no sois ¿qué? Ya no sois ¿qué? Ni advenedizos. Mire lo que somos ahora, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia. Ya no andamos de independientes, hermano. Ya no andamos de autónomas. Ahora somos miembros. Y eso hay que entenderlo. Y dice, edificados, somos miembros edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ese fundamento es Cristo Jesús, hermano. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Para qué va creciendo? ¿Para ser qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando el pueblo de Dios se reúne, hermano, y el pueblo alaba, el Espíritu de Dios se mueve. La presencia de Dios desciende cuando estamos alabando. Venimos a ser una morada nosotros, un templo de Dios, porque Cristo mora en cada uno de nosotros. Y eso es una bendición, hermano. Ahora nos identificamos. Al identificarnos, hermano, comprendemos dos cosas bien cruciales. Recibí al Señor, soy parte del pueblo, el pueblo tiene un dueño. Cristo pagó por usted y por mí. Dio su sangre, dio su vida, y ahora nosotros somos su propiedad, somos su pueblo, de Él, propiedad de Él. Entonces ya mi voluntad queda a un lado. Tengo que someterla y hacer la voluntad de Dios, hermano. Ahí batalla mucho creyente. Cree que solo es hacer una confesión de fe y seguir viviendo en el mismo pecado, seguir viviendo en el mundo como sea. No, ya no es así. Ahora sé que alguien pagó por mí y ahora tengo que entregarle mi vida yo a Él en agradecimiento. Y por eso someto mi voluntad y ya no hago lo que yo quiero y estoy donde Dios quiere, y ahí echo raíces, no donde me guste ni donde esté más acomodado, es donde Dios quiere que yo esté. Al ser parte, hermano, ya del pueblo de Dios y entender primeramente que debo someterle mi voluntad a Él, pues tengo una responsabilidad también con mis hermanos. Someteos los unos a los otros, dice la palabra. Eso dice, que nos sometamos. Y ahí es donde entra el conflicto, hermano. El conflicto entra porque todavía quiero vivir como independiente. Todavía quiero hacer lo que yo quiero, porque no he entendido la naturaleza de la iglesia como pueblo de Dios. Hoy tenemos un grave problema en nuestros días. Es tan fácil para un hijo o una hija de Dios desesperarse en su soltería y rápido ir y agarrar a un inconverso. Y eso, hermano, cuando alguien hace eso, esa no es una característica del pueblo. Esa es una característica de alguien del mundo que quiere ayudarle a Dios en cosas que le son imposibles para él o para ella. Le voy a leer dos textos. Levítico 26:12 dice: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Nosotros somos el pueblo, Él es nuestro Dios, y Él va a andar entre nosotros. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios. Y luego 2 de Corintios, este texto quiero que usted lo busque en su Biblia. Abra su Biblia conmigo, hermano. Segundo libro de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 14.
Compártele de la palabra y de una vez despiértelo, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Ya casi estamos terminando para ayudarle en esa agonía. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. ¿Ya lo tenemos, hermano? Fíjese, dice, no os unáis, ¿a qué? En yugo desigual, ¿con quién? Pongámonos poquito ahí una pausa. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A qué pueblo le dice que no se una a otro pueblo? Al pueblo de Dios le dice, no te unas, ¿a quién? Al incrédulo. Eso es el yugo desigual, hermano. No te unas. No ande orando para ver si es la voluntad de Dios o no. Ya está escrito. La voluntad de Dios es que no se una a un yugo desigual. Usted es miembro, es parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no se une en matrimonio con el yugo desigual. ¿Qué opina usted? Yo no opino nada, opino lo que dice la palabra. Pero es que ya se me está pasando el tiempo. Usted clame a Dios, gima al cielo, y Dios es fiel y poderoso para responder las oraciones. Pero llega tanto la desesperación, no importa, agarro a este, aunque yo tenga cuernos y el otro tenga orejas largas. ¿Qué importa? Y después viene lo contrario a la palabra. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ve cómo hace la separación ahí. Porque vosotros sois ¿qué? Templo, dice otra vez ahí, del Espíritu, templo de Dios. Vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta ilustración, hermano, es una que golpea mucho al pueblo en nuestros días. Es una que golpea mucho al pueblo en nuestros días. Ahora que nosotros salimos, tuve la oportunidad de hablar con unas personas y por estar en el pastorado, hermanos, y por haber ayudado en muchas ocasiones en consejerías allá, me enviaron una pareja que querían tener una consejería, y al hablar con ellos me doy cuenta que era el caso igual. Y el incrédulo, pues muy amable, muy atento, muy cariñosa la persona, muy de todo, pero incrédulo. Entonces, en la consejería se tiende mucho a veces a sacar el sentimiento. Y el sentimiento le puede ganar a uno. Y uno pudiera decir, bueno, pues pobrecito o pobrecita, oremos que Dios la alcance y que Dios haga un milagro y todo se acomoda, porque gana el sentimiento. Pero viene un problema, hermano, que cuando uno como predicador o como consejero, uno no puede dar su opinión, hermano, basada en el sentimiento de una persona. Uno tiene que dar la medicina, que es la palabra. Y me preguntaron, ¿usted qué opina? Bueno, mi opinión no tiene validez, porque yo tengo que sujetarme a la voluntad de Dios. Y Dios en su palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Pero como en su independencia, ahí va y se enamora de alguien que es incrédulo, después le es difícil romper ese lazo, le es difícil salirse del yugo, y por el compromiso ya terminan casados y después vienen los problemas. Pero la cura, hermano, está ahí en la palabra. No os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. ¿Será que Dios a lo mejor quiere? Dios no quiere eso. Dios quiere que sometamos nuestra voluntad. Por algo Él lo dice, por algo lo escribió, por algo está plasmado en la palabra. Entonces, hermano, la iglesia, que es pueblo, se somete. Yo le dije a estas personas, les dije, miren, por más que yo quisiera avalar esto,
Yo tengo que decirles lo que dice la palabra. Ya si ustedes continúan adelante con su plan, bueno, ya es decisión de ellos. Ya el consejo se dio. Pero cuando le dije eso, se voltearon a ver y los ojos se les pusieron como vidriosos, porque había un lazo ya. Pero el corazón, al creyente, el Espíritu le decía: no te unas. Pero había un lazo ya ahí y estaba luchando. Entonces, las emociones pueden ganar, pero la palabra, hermano, tiene más poder que una emoción y tiene más fruto. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, ¿qué es la iglesia? Somos el pueblo de Dios. Al decir que yo soy pueblo, me siento tranquilo, me siento en bendición, porque tengo a un Dios comprometido conmigo como pueblo. Pero también al ser yo pueblo, es un reto convivir con todos mis hermanos. Es un reto que tengo que amarles, que tengo que servirles, que debo de mostrar que soy el pueblo de Dios y que la iglesia ya no la voy a volver a ver nunca más como la veía antes. No es un lugar, sino que somos personas en proceso. ¿Sí me siguen esta mañana? Yo estoy terminando, si me ayudan el grupo de alabanza, porque tenemos otro programa, hermano. Pero quiero terminar con esto. Dice la palabra en primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y luego dice, pueblo adquirido por Dios. Entonces, somos un pueblo comprometido con Dios y entre nosotros los hermanos. Y quiero decirle esto, hermano. La iglesia en general, en muchos lugares, ha estado en crisis por no entender lo que verdaderamente somos. Cuando Cristo venga, no va a venir por un lugar, va a venir por nosotros. Asegurémonos que somos pueblo. Clame por su familia que aún todavía no es pueblo. Por eso no hay peor cosa o cosa más pesada que en un hogar uno sea pueblo y el otro no. Porque uno va a querer servirle a su Señor, pero el otro no. Y es una lucha constante, es una lucha muy fuerte, es difícil. Si el varón es el incrédulo, él va a decir: tienes tantas cosas que hacer aquí y aquí y acá, pero te la quieres pasar en la Biblia, te la quieres pasar en la iglesia, te la quieres esto, te la quieres acá. O viceversa, si ella es la creyente. Hermano, es una lucha cuando los dos en el hogar no son creyentes. Pero el que es pueblo gime por el que no es, porque sabe que si Cristo viene, su pareja se va a quedar, su esposa se puede quedar, su esposo se puede quedar. Y por eso el que es pueblo tiene que seguir luchando, hermano. Tiene que seguir clamando. Tiene que reconocer que es iglesia, que fue comprado, que tiene un Dios, que tiene un rey, que tiene un Señor, y que no hace su voluntad sino la voluntad de Dios, hermano. Es una lucha en contra de la corriente, hermano. Ahí donde usted está, quiero que cierre sus ojos. Hagamos una oración en general por la iglesia, hermanos, que estamos en proceso.